Dios es un Dios de orden y le ha dado al ser humano la autoridad y la sabiduría para ejecutar la verdad. Amén. No es el tema de hoy. Hay un versículo bíblico en Juan 8:32 en el cual dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hablando de esto, de la verdad, porque un piloto de avión que haya estudiado por muchos años, ¿verdad? Y que sea copiloto, algo así por el estilo, o ayudante, ¿verdad? Y que haya hecho muchos trayectos, vamos a decir, de aquí a Argentina, 50 vuelos, ¿verdad? Y que se le llegue el momento a ese piloto de tomar el mando y que lo envíen solo para Argentina, sin el copiloto. ¿Creen ustedes que ese piloto va a coger el camino para ir a Santo Domingo? Pregunto en esta mañana, yo he dicho 50 viajes, ¿eh? Ya se conoce el camino, por decirlo así. Hasta con los ojos cerrados. ¿Cogerá para Ecuador? ¿Cogerá para Honduras? Creemos que no, no es así. Y hablando de los, qué sé yo, de lo que operan. ¿Y cuántos ejemplos hay en este mundo para uno decir? El tema de hoy es: hay un solo pan espiritual que te da la vida eterna. Yo quiero que meditemos en hay un solo pan. Hay un solo pan. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Y lo que estamos estudiando en este mes, en el libro de Juan. Hay un solo pan espiritual que te da la vida eterna. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hablando de un solo camino. El mismo Jesús hablando: yo soy la puerta. Jesús no dijo: yo soy una puerta. No. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá perdón de pecados, salvación del alma, y así sucesivamente. Y dijo: y se oyó una voz del cielo. ¿Qué escuchó Juan el Bautista y Jesús cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús? ¿Cuál fue la voz? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vamos a seguir naturalmente pues parte del orden. Y vamos a leer en San Juan capítulo 6 y hoy vamos a seguir desde el versículo 41 al 58. No vamos a leer todo este texto bíblico tan ancho en esta mañana, no lo vamos a leer. Pero yo le pido por favor que en el transcurso de la semana usted lo lea bien, lo lea al paso, qué sé yo, un versículo diario o 2 versículos diarios y medites en ello. ¿A quién le gusta el pollo? A todo, ¿verdad? Pero habrá alguno que ya esté cansado de pollo. ¿No es así? Ok. Pero por norma general, por regla general, a todos nos gusta el pollo. Hay algunos que se comen el pollo con cuchillo, se lo comen con tenedor y con mucha delicadeza, como demanda la norma naturalmente para comer. Pero algunos como yo no me lo como con un tenedor. Cuando tengo que comérmelo sin ningún problema. Me gusta comérmelo con la mano, el hueso. Y ya escúchenlo bien, ya mi dentadura no me lo permite porque eso está muy caro. Es que la verdad como son. No podemos obviar la verdad. Pero yo antes me comía el pollo y masticaba bien los huesos. Le cogía el gusto, el sazón,
lo volvía como una papilla naturalmente y luego lo echaba al lado en un plato. ¡Wow! Tremendo. De igual manera, asimismo, tenemos que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y meditarla. Buenos días. Y hacerlo todos los días. Amén. Y hacerlo todos los días. Vamos a comenzar desde el versículo 41 en adelante. Hablando de los judíos, hablando del contexto histórico del cual estamos hablando en Juan capítulo 6. Y esto viene pues desde la alimentación. Amén. En el versículo capítulo 6 habla de la alimentación que Jesús hizo, ¿verdad? Y Jesús siguió diciéndole a los judíos algo más que ellos nunca habían escuchado. Jesús les dice en el 41, murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice cómo se le ocurre decir esto del cielo es descendido? Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre, verdad, a este hombre decir que es el Hijo de Dios? ¿Cómo se le ocurre decir que ha descendido del cielo? Y nosotros conocemos a su padre, que conocemos a su madre, que lo conocemos desde pequeño, y algunos podrían decir que vimos a su madre embarazada, no de José, para más aclaración, por supuesto, que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero en otra palabra, que lo vimos en el vientre, vale, ha alimentado más de 5,000 personas, por decirlo así. Camina sobre el mar, sana a los enfermos, liberta a los cautivos de los demonios. Hasta ahí podíamos soportarlo. Y lo último fue que pasó por el estanque de Bethesda y sana a un paralítico que tenía 38 años, ¿verdad? Ok, 38 años. Y lo sana el día de reposo y ahí se levantaron los sacerdotes y los judíos. Y ahora dice que tenemos que comer su pan y beber su sangre. No. El 48 dice, yo soy el pan de vida. Y Jesús le dice, vuestro padre comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó? Un pan espiritual, porque descendía del cielo. Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y le sigue diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Escúchelo bien. Vivirá para siempre. Pero no nos vamos a morir. O sea, Matusalén vivió 969 años. Vamos a ver que duremos 2000 años, pero vamos a morir como quiera. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo vuelvo a repetir de nuevo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí pues ya habían determinado pues ejecutarlo y matarlo. No lo hicieron porque todavía no se había llegado la hora. ¿A quién se le ha llegado la hora? ¿Pero la hora de qué? Esa es la gran pregunta. ¿A quién se le ha llegado la hora? ¿Pero la hora de qué?
de morir. ¿A quién se le ha llegado la hora? ¿Dios ya te ha revelado que te vas a morir ahora? A mí no. La voluntad de Dios es perfecta. Y el propósito de Dios es eterno y perfecto en los hijos de Dios. Y nadie puede adelantar el plan de Dios y el propósito de Dios. Porque Él es quien gobierna día tras día de nuestras vidas. El enemigo no tiene potestad sobre nuestras vidas. No la tiene. Y conocemos la historia de Job. Amén. Claro que en la voluntad permisiva de Dios espiritual, Él se lo permitió. ¿Qué le dijo Dios al enemigo, a Satanás? Haz lo que quiera con mi siervo, pero no toque su alma. Y conocemos la historia. No pudo tocarle. Después de la prueba, si permanecemos fieles en Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Dios, viene una victoria grande sobre nuestra vida, para la gloria de Dios y para el beneficio de todos aquellos que nos rodean, para que puedan ver la fidelidad de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios cumpliéndose en nuestra vida. Amén. Y que el mundo pueda glorificar pues el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, déjeme decirle que eso es una verdad. Y por eso estamos aquí, porque nosotros hemos creído en el Señor. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Dios nos llamó, nos escogió con un propósito eterno. ¿Para qué? ¿Solamente para que seamos salvos? No, para muchas cosas más. La bendición de Dios es condicional. La salvación de Dios es para todos los hombres. ¿No es así? Hay un llamado universal para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Es un llamado universal. Amén. Bajo la gracia y la misericordia de Dios. Para todo aquel que escuche la voz de Dios y por fe le crea, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, a los suyos vino, no le conocieron, no le recibieron, le mataron, mas a lo que le recibieron, más a lo que creen en Él, le ha dado potestad. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios. La salvación es gratis, no cuesta nada. La salvación es un don divino. Las promesas para su pueblo y también para el mundo que estamos viviendo y para el mundo venidero también hay promesas. Y ya sabemos para el mundo cuáles son esas promesas. Porque Dios es justo. Amén. Y Él le paga a cada persona, a cada nación, a cada rey, a cada presidente conforme a sus obras. Amén. Conforme a sus obras. O sea que para el mundo también se cumple y se cumplirá las promesas para ellos. De igual manera, la palabra de Dios se cumple y dice que no vuelve vacía. Y Él nos escogió, nos llamó. Amén. Con un llamamiento santo por medio de su Santo Espíritu. Y nosotros hemos abierto nuestros corazones para que esa verdad llegue a nosotros por fe. Y somos salvos. Yo soy salvo por su gracia. Y creo que usted es salvo por su gracia.
Yo digo que yo lo creo porque yo no lo sé, porque eso solamente le pertenece a Dios por medio de Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. Escogido y llamado, ¿para qué? Aparte de la salvación, ¿para qué? Cuando el Señor Jesús dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el significado espiritual de esta palabra? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y el Verbo se hizo carne y habitó y habita y está entre nosotros y está en nuestros corazones. Diga alguno amén, por lo menos. No diga amén si usted todavía no le ha entregado su vida al Señor y estás en ellos. Yo estoy en ello, pero cada día más firme. Gloria al Señor, que el Señor nos llamó, nos escogió para ser salvo y para nada más, y para que vivamos una vida de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, y de la casa a la iglesia, y de la iglesia a la casa, y para nada más. Para nada más. El poder de Dios y las bendiciones que Dios permite que lleguen a nuestra vida no es por lo que uno haga como hijo de Dios. No es por lo que uno haga. Que sí, que hay cosas que la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios tenemos que hacer todos los días, por supuesto. Pero no es por lo que yo lo haga, no es porque yo visite a la iglesia, no es porque yo me sepa 30 textos de memoria, no es por ello que yo voy a alcanzar a lograr por mi propia fuerza la salvación y el perdón de mi pecado, que no es por ellos. No es por ellos. Entonces nosotros pues somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos cada día que comernos la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo estudiamos nosotros la palabra de Dios? ¿De qué manera la hacemos? ¿Qué orden tenemos? ¿Qué disciplina tenemos en el día a día? ¿Leemos con los ojos o leemos la Biblia, la palabra de Dios, con el corazón? Déjeme decirle que la palabra de Dios hay que leerla con el corazón espiritual, porque el corazón espiritual tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, tiene pies. Y la palabra de Dios hay que leerla espiritualmente. En otra palabra, en el espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Cuando se habla de la palabra de Dios, se está hablando del propósito y la voluntad de Dios para su pueblo, para su iglesia. Y la palabra de Dios es espíritu. Para poder entender la palabra de Dios y discernir la palabra de Dios, tiene que ser espiritualmente. Por eso la palabra, para yo entender la palabra de Dios, pues tengo que leerla con el corazón. Escucha bien. Y leerla detenidamente. Y verla con los ojos de Dios. Discernirla espiritualmente. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios llegue a mi corazón y se haga carne. Amén. Y aquí dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué dice Mateo capítulo 4, los versículos 3 y 4? Mateo capítulo 4, los versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios, lo dice el mismo Jesús. Y si nos vamos para el Antiguo Testamento, en
en Deuteronomio capítulo 8, de igual manera los versículos 3 y 4 dice lo mismo. Y dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con el maná, comida que tú no conocías, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, que no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando leemos toda la historia de este contexto histórico, el Señor nos dice, trabajad, trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que da la vida eterna, hablando de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lamentablemente, como va el mundo tan acelerado, pues comemos muchas palabras que no son de edificación. Comemos muchos alimentos, posiblemente estemos comiendo muchos alimentos que no son de edificación para el alma. Escuchamos muchos alimentos y posiblemente nos comamos algún alimento que no es de edificación. Y posiblemente ese alimento espiritual tenga alguna bacteria en el cual no tenga cura. Cura humana. Que no va a haber medicina humana que pueda curar, extirpar del cuerpo esa bacteria espiritual. Porque son cancerígenas espiritualmente. Y posiblemente uno se esté alimentando o posiblemente uno prestándole atención a todas esas, a muchas cosas del internet. Pero no solamente eso, del compañero del trabajo y así sucesivamente. Oye, tú no sabes esto, yo creo que esto. Y dice, no, eso no es así. Y uno pueda parar en un momento dado, pero muchas veces omitimos y callamos. Ese alimento está contaminado, es un alimento de muerte, óyelo bien, de muerte, de muertes. Y hay un momento que uno tiene que pararse y decirle, no. Yo solamente me voy a alimentar con el alimento espiritual que me da la vida eterna. Quiero decirle algo. Yo sé que es un poco difícil, pero cuando yo me paro, cuando yo me detengo un poquito a sola con el Señor y comienzo a leer alguna historia, la historia también uno adquiere conocimiento y cada historia tiene una enseñanza, amén. Qué buena edificación. Pero cuando yo me traslado, lo digo yo personalmente, me traslado y me voy a las enseñanzas de Jesús. A las enseñanzas de Jesús, y puede ser que comience por Mateo, los evangelios. Cuando yo estudio y leo y me puedo encontrar cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Óigalo bien, el reino de los cielos se ha acercado, ha bajado y está entre nosotros. Cuando llego a la palabra que dice arrepentido y convertido para que sean borrados, ¿qué? Vuestro pecado. Y cuando uno llega ahí, uno tiene que detenerse, uno tiene como y dejarle ese espacio al Espíritu Santo en mi vida y no seguir leyendo. El secreto no está en leer mucho la palabra de Dios. El secreto no está en estudiar mucho la palabra de Dios. Todo eso es bueno, pero la bendición no está ahí. La bendición está cuando leemos que dice,
Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, no hay salvación del alma. Y para uno adquirir y que lleguen a nosotros ese beneficio que me ofrece el Señor por medio de su palabra y de su Santo Espíritu, yo tengo que meditar, porque el único que convence es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo hago esto y me detengo, el Espíritu Santo toca. Ahí viene el Espíritu Santo y permite que la palabra de Dios se haga carne en mi corazón. Y ahí es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Ya no por el oír la palabra de Dios, por los hijos de Dios o las hijas de Dios o por medio de Dios. Sueño, eso es una intervención divina, si en ese caso. Amén. Y cuando tú y yo le permitamos al Señor en ese momento a sola con el Señor, ahí comienza un arrepentimiento genuino. Ahí comienza el Espíritu Santo a obrar y nos convence de pecado. Cuando Jesús está hablando, el que no come mi carne, está hablando que si no ponemos la palabra de Dios por obra, no hay pues un arrepentimiento genuino. Amén. Y cuando la palabra de Dios llega a nosotros y uno comienza a leerla, si nosotros por el oír la palabra de Dios no ponemos ese pan vivo que descendió del cielo, que se hizo carne, y es la palabra de Dios, si nosotros no ponemos la palabra de Dios por obra, de nada vale la pena creer en Jesucristo. De nada vale la pena los años que tengamos en el Evangelio. Y no importa los dones y los talentos que el Señor nos haya dado, de nada sirven en nuestras vidas si nosotros no comenzamos a tomar decisión, determinación de comenzar a obedecer lo que dice la palabra de Dios. De nada vale. Y yo te animo que si no se ha llegado el caso todavía, si se te está haciendo cuesta arriba y ha tomado muchas decisiones, no te pares, síguela tomando. Amén. Síguela tomando, no te detenga en el camino, sigue creyendo en Dios. Amén. Sigue leyendo la palabra de Dios, sigue estudiando la palabra de Dios, sigue haciéndolo. Amén. Sigue haciéndolo. Pero en un momento dado tenemos que pararnos en el camino y comenzar a comernos el pan vivo que descendió del cielo. Sabemos que hablando de la obediencia, amén, y Dios nos ha dado el conocimiento de lo bueno y lo malo. Hay en un momento dado que uno tiene que reconocerlo y decir, es la verdad. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Saben cuál es la palabra de Dios? Para poderla obedecer, para poderla poner por obra. ¿Creen ustedes que esto es fácil? No es fácil, porque la carne se opone. Óigalo bien, la carne se opone. Por eso estamos hablando de un arrepentimiento genuino con el corazón y comenzar a obedecer la palabra de Dios. Y esto no es fácil. Pero nosotros conocemos la verdad por la gracia de Dios. Amén. Pero mire, mis hermanos, pongo esto más para acá. Aquí está, mire.
Tenemos la Biblia en la casa, ¿verdad que sí? Yo creo que todos tenemos una Biblia. Y está en la Biblia y la leemos, nos acostamos y la Biblia siempre está ahí. Y uno lee la palabra de Dios y uno reconoce la verdad. Pero aquí hay palabra, o sea, los mandamientos del Señor. No es fácil ponerlo por obra si el Espíritu Santo no está aquí. Si el Espíritu Santo no está aquí en el corazón, es imposible obedecer la palabra de Dios. Aunque uno reconozca la verdad, dice, wow, dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como dice Juan Cano, ama a tu próximo como a ti mismo. Ay, el hermanito es duro, es una piedra muy dura. ¿Por dónde le entro? Y el Señor te dice, ámalo, ora por ella, ora por él. Sopórtalo porque el Señor nos dice, como yo te tengo paciencia para tu vida, porque si no estuviera muerto o muerta, tiene que tenerle paciencia a tu hermanito, a tu hermanita. Wow, y dice, qué duro, qué fuerte. Oye, que ayude al necesitado. Pero si no llego casi mente al final, ayúdale, llévale 1 kilo de azúcar. Ay, perdona como yo te perdoné en la cruz del Calvario. ¿Cómo? Sí. Ay, es que los dominicanos. Ay, los dominicanos. Y va a decir el otro, ¿y qué tú dices de los colombianos? Y te encuentras con otro en la esquina, ¿y qué tú dices de los hondureños? Y te va a encontrar con el vecino, ¿y qué tú dices de los salvadoreños? ¿Y qué tú vas a decir de los brasileños? O sea, son muchos. Y posiblemente otro te diga, ¿y qué tú vas a decir de los españoles? Que lo amemos. No me saludó, salúdalo con amor. No de labio, de corazón. Ven acá, Samil, ven. Ven, Eliseo. Di amén. Di Eliseo, di amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Dios. No, ven acá, ven a ver. No, es así. Dios te bendiga, mi hermano. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia. Te amo de verdad. Aquí estoy para lo que tú necesites. Eso es lo que el Señor demanda. Me levanté hoy con el pie izquierdo. No estoy fácil. Hoy. Si lo encuentro en el camino, me lo como vivo. Y suena el teléfono. Esa misma persona. O te lo encuentra en el supermercado y dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, esas zapatillas sí son feas. Oye, pero tú no te viste el maquillaje que tiene hoy. ¡Wow! ¡Tremendo! Dice, ¿verdad? ¿De verdad, cariño? Sí. Ay, no me había dado cuenta. Vale, gracias. Muy bien. Y cuando llegue a tu casa, dice, Señor, bendice a mi hermana. No comienza a comentarlo con el vecino, ni con tus hijos, ni con el próximo. Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Revélatele a su vida. Bendícele, Señor. Cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios de verdad, ahí es que uno comienza a orar en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, con entendimiento espiritual, de espíritu a espíritu, del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre. Cuando esa palabra se hace carne, cuando yo me comienzo a comer esa palabra viva, a amar, a perdonar, ¡wow! El cielo se abre y se llega el momento que ni yo no oro por mí, ya quizá en la semana ore por tal cosa, ya yo descanso en el Señor y yo sé que el Señor hará y tengo esa fe que el Señor va a hacer y me preocupo más por la necesidad de mi hermano
que de mi propia necesidad. ¿Por qué? Porque ya esta palabra se ha hecho carne en mí y está creciendo. Está creciendo. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, con ese corazón espiritual va a nacer, el Espíritu Santo va a poner en nosotros ese deseo de ¿qué? De ayunar. ¿Y vamos a ayunar por un empleo, por un coche, por una casa? No. La palabra de Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Entonces yo comienzo a ayunar. Ay, por mis hijos, porque es un poco cabezón. No, Señor, ya yo he descansado en ti. Ya yo sé que tú, esa palabra, tú me la has hecho iluminar, a discernir mi corazón. Voy a ayunar por los jóvenes de la iglesia. Ahí no están mis hijos, papá. Mis hijos están en ti. El uno es profeta, el otro es levita, el otro es pastor, y declarando esa palabra, y eso viene. Que eso viene, que es un cheque al portador. Como yo siempre digo, pasamos año tras año mirando en el ombligo. Lo de mi casa, lo de mi casa, lo de mi casa. No, pero eso sucede cuando la palabra de Dios no se ha hecho carne en nosotros. Y cuando nuestros ojos no han sido abiertos. ¿Y qué pasa? Que si no vivimos una vida continua de ayuno, de oración todos los días. ¿Saben cuál es el problema? Que estamos ayunando por un problema que viene y ya pasa el problema y nosotros hacemos así. A ver si puede meterse ver aquí. La búsqueda en el bolsillo y hacemos así. Ah, no, ahora la tenemos en el móvil. Esto no me cabe, pero simbólicamente hacemos así, la metemos en el bolsillo, aquí en el corazón, pero simplemente de labio. Luego vienen los problemas otra vez. Comenzamos a buscar al Señor y así estamos como el columpio. Hoy estoy arriba, mañana estoy en el suelo. Hoy estoy de gozo y alegría y pasado mañana estamos como Elías llorando después de la victoria. ¿Todo eso es pecado? No, eso no es pecado. Están ahí para que uno lo medite. Y que nosotros tenemos que buscar al Señor de corazón. Es tiempo de comenzar a buscar del Señor de corazón. Y es tiempo de nosotros comenzar a comernos este pan vivo que descendió del cielo. Cuando uno comience a comerse este pan, la palabra de Dios, y a buscar al Señor en espíritu y en verdad, aunque uno tenga mucho tiempo para orar 1 hora diaria, no pasa nada. Pero si ora 25 minutos, es más, ni va a orar, va a adorar al Señor. Va a adorar al Señor. Señor, tú me has plantado junto a corriente de agua. Sé que estoy pasando. Que esté pasando por cualquier dificultad, por cualquier aflicción, por cualquier huracán, y que esté tu hogar en la barca, ¿verdad? Y que venga una tempestad en medio del mar y en medio de la situación. Tú dices y decimos: yo permanezco firme. Yo le sigo creyendo a mi Dios, a mi Jesús, a esta promesa firme, aunque la iglesia tiemble, aunque lo que sea, aunque el enemigo se entre, yo permanezco fiel. Y el Señor va a restaurar, y el Señor va a perdonar, y en nosotros comienza a fluir un amor distinto. Y dice: oye, pero yo no amaba así, yo no oraba así, yo no pedía así. Pero eso sucede cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios y a comerse la palabra de Dios. Entonces veremos el resultado, las obras, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. Y los que están alrededor
se van a dar cuenta y uno va a decir, oye, ¿qué le ha pasado a mi esposa, a mi esposo? ¿Qué le ha pasado a mi amiga? ¿Qué le ha pasado a mi hermana? Está distinta, está distinto. Hablaba hasta con ira, hablaba así, qué sé yo, esa cara ahí todo el tiempo. Y luego, Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Qué le pasó a esta? ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué habrá comido? Se está comiendo el pan vivo. Ha comenzado a comerse el pan que da la vida eterna. Y el que se come el pan comienza a perdonar 7 veces diario. Y comienza a tratar mejor a la gente. Y va a tratar mejor el que más te ofende. El que te hace más daño, a ese lo vas a buscar y lo vas a llamar. Eso sucede cuando estudiamos la palabra de Dios con el corazón y nos comemos ese pan vivo, ese Cristo. De igual manera que uno se come el pollo y matica, qué sé yo, las alas, sí. Esa papilla, sí, uno tiene que comerse a Jesucristo y poner la palabra de Dios por obra. Que Dios te bendiga. Y que esta palabra el Señor nos las ilumine, porque nosotros somos buena tierra. Dilo que amén. Que somos buena tierra. Que la palabra de Dios está cayendo en buena tierra. Tú eres buena tierra. Tú eres tierra del cielo. Eres tierra deseada del cielo. Que tú eres tierra deseada por los que están en el mundo. Que nosotros somos la Canaán del cielo. Amén. Y esta palabra ya está dando su fruto. Y de aquí vamos a salir con nueva mentalidad, con un corazón distinto. Santo Espíritu, con un solo versículo me basta. Voy a estudiar los mensajes de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo. Y déjeme decirle, ya está sucediendo el milagro, porque hemos comenzado con el libro de Juan, no versículo por versículo, porque no vamos a terminar ni en el 2024 ni en el 2025, no. El Señor es bueno. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno, Señor. ¿Qué te podemos decir? Que siga derramando tu Santo Espíritu y que despierte en nosotros esa hambre y esa sed en nosotros para estudiar la palabra y para conocerte por medio de tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.